Saludos, mi nombre es Sergio, este canal se llama Orchard Spanish, es un canal para estudiantes de español que tienen un nivel intermedio y que quieren mejorar su comprensión de la lengua a través de contenido generado por gente nativa, como yo, por ejemplo. Hablando de gente nativa, en este vídeo voy a daros unos trucos para sonar mejor en español. Quizá no como un nativo, pero casi. Son consejos que, si utilizáis, vuestro español va a sonar mucho más natural y va a acercarse mucho más a sonar como el de un nativo. ¿Realmente es tan importante sonar como un nativo? En mi opinión, no, pero sí que es muy importante mejorar la pronunciación siempre que sea posible. Al final, el objetivo de la pronunciación es hacernos entender mejor y que la persona con la que estamos hablando nos entienda de la mejor manera posible. Entonces, si aplicamos ciertos consejos, vamos a hacernos entender mucho mejor y nuestro español va a sonar mucho más natural y mucho más fluido. La pronunciación del español es relativamente fácil, tenemos pocas vocales, no tenemos vocales nasales, ni vocales excesivamente abiertas o cerradas. Sí que es verdad que tenemos algunos sonidos un poco más difíciles como la R, la J, la Z, pero hay otros sonidos que son más fáciles. El primer consejo es la relajación de 3 sonidos entre vocales. Estos 3 sonidos son B, D y G, cuando aparecen entre 2 vocales. Vamos a ver un punto de fonética muy interesante que es las consonantes oclusivas. ¿Qué significa una consonante oclusiva? Una consonante oclusiva es aquella que se encuentra una especie de obstáculo para no dejar pasar el aire. Ese obstáculo dificulta la pasada de aire, pero al final el aire acaba pasando. Estas 3 consonantes, B, D y G, se encuentran con una pequeña dificultad para hacer pasar el aire. En el caso de la B son los labios, en el caso de la D son los dientes y en el caso de la G es la glotis o el velo. Los hablantes nativos de español, cuando pronunciamos estas 3 consonantes, no llegamos a cerrar del todo ese obstáculo que impide el paso del aire, sino que lo pronunciamos de manera mucho más relajada. Por ejemplo, había, había. No decimos había, decimos había. Mis labios casi no se cierran, casi no se tocan. Había. Acabo. Acabo. Acababa. Acababa. No estoy diciendo acabó ni acababa. Estoy diciendo acababa, que es casi sin tocar los labios. Vamos a la D. He terminado. He terminado. No estoy diciendo terminado, sino terminado. Por eso muchas veces el participio en español pierde la D y terminado acaba convirtiéndose en terminado. Cantado, cantao. Este fenómeno es muy común en español debido precisamente a que los dientes no llegan a cerrar del todo el canal por el que sale el aire. Y ahora vamos a ver ejemplos con el sonido G. Por ejemplo, mago, mago. No estoy diciendo mago y tampoco estoy diciendo majo, que muchas veces muchos alumnos aquí escuchan una J, pero no es realmente una J. Mago, mago, go. Es como una W, mago, mago. No llego a cerrar del todo la glotis como mago, go, a, sino mago, mago. Otra palabra puede ser negar. Negar. No estoy diciendo negar, sino negar. Y tampoco estoy diciendo nejar. Mucho cuidado. Cuidado. No cuidado. Estos 3 fenómenos solo pasan entre vocales. Por eso decimos palabras como daño, daño, no daño, eso es muy difícil de pronunciar. Palabras como gato, gato. Luego hay palabras como por ejemplo baba, que significa drool, baba,
que empiezan por una B fuerte y la B entre las consonantes se relaja un poquito. Baba, baba. Pensad también en la palabra dedo. Dedo. La primera D está al principio de la palabra y por eso se pronuncia fuerte. D. Pero la segunda está entre vocales y por eso se pronuncia flojita. Dedo. Gaga. Lady Gaga. En español no decimos Lady Gaga, sino Lady Gaga. Cuando digo Lady Gaga, la primera G también suena más suave porque viene detrás de la I de Lady Gaga. Y a su vez, la D de Lady también está entre dos vocales. Es que este fenómeno es súper común en español. He ido a un concierto de Lady Gaga. Apenas se escucha el sonido de la G, ¿vale? Pero está. Ahora, mucho cuidado con la hipercorrección. ¿La hipercorrección qué es? La hipercorrección es querer hacer algo de manera tan correcta que al final acabamos haciéndolo mal. Por ejemplo, hay mucha gente que sabe que la D, la G y la B entre consonantes se pronuncia más flojo, como acabamos de ver. Pero muchas personas transportan esto a la T, a la P y a la K. No, no hagáis esto. La K entre vocales, la T y la P se pronuncian fuerte, como por ejemplo papá, o por ejemplo gato, o por ejemplo saco. Otro consejo que puede ser muy útil para los hablantes de inglés a los que les cuesta la pronunciación de la R, es decir, la R simple, es pensar en la R como si fuera una doble T entre dos vocales del inglés. Por ejemplo, I am cutting. I am cutting. Aquí, la doble T se convierte fonéticamente en un fonema idéntico a la R simple del español, como por ejemplo, cara, face. I'm cutting mi cara. Getting. I'm getting. Sara, por ejemplo. Otras palabras pueden ser pero o caro. Otro consejo muy importante es pronunciar la V como una B. En español no existe, como hemos dicho antes, la distinción entre B y V. Por lo tanto, cada vez que veáis una V, pronunciadla como una B. Por ejemplo, vivo en Valencia. Aquí se aplica exactamente la misma regla que con la B entre vocales. Es decir, si hay una V entre vocales, también se pronunciará de manera floja, sin cerrar los labios del todo, como en el mismo nombre de la letra V. V. No digo V y mucho menos V. V. Otro consejo muy importante es no pronunciar la D del español como una D del inglés. Por ejemplo, date o idea. En español tenemos la palabra dátil, por ejemplo, que es lo mismo que date, y la palabra, ¿qué he dicho? Idea. Y aquí, por supuesto, se aplica la regla según la cual una D entre dos vocales se pronuncia suave. Y el último consejo que os voy a dar es que en español oficialmente no existe el sonido Z, es decir, una S sonora, una S en la que las cuerdas vocales vibran, sino que simplemente tenemos la S sorda, es decir, una S en la que las cuerdas vocales no suenan. Muchas veces, por influencia de la lengua materna o por cualquier motivo... ¿Estoy grabando? Sí. Los estudiantes extranjeros dicen cosas como casa o cosa. En este caso, en español, siempre vamos a decir casa y cosa. ¿Por qué he dicho oficialmente no existe el sonido Z? Porque a veces, cuando hay una S en contacto con una consonante sonora, como por ejemplo la D, hay personas y hablantes, bueno, los hablantes no son personas, pero bueno, hay gente que pronuncia la S sonora por influencia de la D sonora. Por ejemplo, la palabra desde. La palabra desde
a veces yo la pronuncio desde o a veces desde, porque la D es sonora, es decir, yo utilizo mis cuerdas vocales para pronunciar la D. La S no utilizo las cuerdas vocales, S, pero en contacto con una D, zd, desde, a veces sí la pronuncio y a veces no. Por eso esto no se considera oficial. En cualquier caso, mi recomendación es nunca pronunciar una S como una Z. Espero que este vídeo os sea muy útil, espero que empecéis a aplicar estos consejos sin obsesionarse, mientras que os entiendan, es lo importante. Nos vemos en el siguiente vídeo con una D entre vocales, y ojalá os suscribáis y me dejéis comentarios preguntándome cosas, ¿vale? Del español principalmente, pero bueno, que si me preguntáis qué comí ayer, pues macarrones. Chao.